Mis padres vendieron la casa de mi abuelo a mis espaldas por $620,000. Lo repartieron con mi hermano. No sabían que el abuelo me dejó un cosa que no podían vender, valía $4.70 millones. Mi nombre es Madison Brooks. Tengo 32 años. Y hace 3 meses, conduje 3 horas hasta la granja de mi abuelo y encontré un cartel de vendido clavado en el césped delantero. Nadie me lo dijo. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, Tyler. Entré en el camino de grava, con el motor aún en marcha, y me quedé mirando ese cartel como si fuera una lápida. ¿Por qué lo era? Mi abuelo, Harrison, construyó esa casa con sus propias manos en 1979. 40 acres de ondulantes colinas en Carolina, un taller en la parte trasera y un arroyo que se congelaba cada mes de enero. Él había fallecido 6 semanas antes. Y las palabras exactas de mi madre fueron: el abuelo no dejó testamento, cariño. Nosotros nos encargamos. Se encargaron, de eso no hay duda. $620,000. Repartidos entre mis padres y Tyler. Y a nadie se le ocurrió mencionármelo. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía: mi abuelo ya me había dado la única cosa que no podían vender, y valía 8 veces más de lo que obtuvieron por la casa. Debería hablarles de mi abuelo. Harrison Brooks pasó 35 años trabajando bajo tierra. Ingeniero de minas, comenzó a los 22 años en las minas de cobre a las afueras de Asheville. Ascendió hasta convertirse en consultor geológico senior para cuando se jubiló a los 57. Un hombre tranquilo. Nunca levantó la voz ni una sola vez en toda mi vida. Cuando tenía 7 años, me dio un trozo de cuarzo que sacó de una veta a 200 pies bajo la superficie. Atesora esto, me dijo. Esa roca es más antigua que cualquier cosa que vayas a tocar en tu vida. Todavía lo tengo en mi escritorio en el trabajo. 25 años después, descansa junto a mi taza de café y mis cálculos de ingeniería. Cada verano, mis padres me enviaban a la granja del abuelo Harrison. 3 meses de agua de arroyo y aserrín. Me enseñó a leer las vetas del roble. Me enseñó cómo el suelo cambia de color cuando cambia el contenido mineral. Me enseñó que las cosas más valiosas son aquellas sobre las que la gente camina sin darse cuenta. Mi madre, Patricia, pensaba que esos veranos eran una guardería gratuita. Mi hermano Tyler nunca fue. Decía que la granja era aburrida. Sin internet, sin amigos, sin piscina. Mi padre, Robert, me llevaba allí, me dejaba y me recogía en agosto sin quedarse a dormir ni una sola noche. Pero yo fui cada verano hasta que cumplí 18 años. Y cuando me fui a la Universidad Estatal de Carolina del Norte para estudiar ingeniería civil, el abuelo me estrechó la mano en la puerta del taller y me dijo: eres la única que alguna vez escuchó, mi niña Madison. Esa fue la última cosa que me dijo antes de mudarme. Recibí la llamada un martes por la mañana a las 6:47. La voz de mi madre sonaba plana. Tu abuelo falleció anoche. Ataque al corazón. Lo encontraron en el taller. El funeral fue pequeño. 14 personas en una capilla blanca a las afueras de Hickory. Mi madre lo dirigió como si fuera una producción teatral. Ella eligió las flores. Ella eligió las lecturas. Ella eligió quién se sentaba dónde. Cuando entré, señaló la tercera fila sin apartar la vista de su teléfono. Tyler llegó 12 minutos tarde, todavía con un polo de su franquicia de restaurantes. Estrechó manos con personas que no conocía y revisó su correo electrónico 2 veces antes de que comenzara el servicio. Mi padre se quedó junto al ataúd y no dijo nada. Tenía esa expresión que siempre lleva cuando está cerca de mi madre, cuidadosa, medida, tratando de no ocupar demasiado espacio. Yo quería decir algo. Había escrito 2 párrafos la noche anterior sobre el taller del abuelo, sobre cómo talló unas estanterías para mi primer apartamento. Sobre cómo sus manos olían a cedro y aceite de motor. Me puse de pie. Mi madre se dio la vuelta. Sé breve, Madison. La gente tiene lugares a donde ir. Dije 4 oraciones. Me senté. Después, en el estacionamiento, pregunté sobre la granja, los 40 acres, el taller.
La respuesta de mi madre llegó rápido, demasiado rápido, como si la hubiera ensayado. El abuelo no dejó testamento. 5 palabras. No parpadeó. No hizo pausas. Noté algo más. En el borde del ataúd, alguien había colocado las gafas de lectura del abuelo, las de montura de alambre que usaba todas las noches en el taller, posadas en la punta de su nariz mientras leía revistas de geología. Mi madre las había puesto allí como si fueran utilería. Conduje a casa esa noche con un nudo en el estómago que no podía nombrar. Algo en esa respuesta, 5 palabras, sin parpadear, se sentía mal en mi pecho. Pasaron 2 semanas. Llamé a mi madre y le pregunté por la granja. Tu padre y yo nos estamos encargando. Tyler también está ayudando. ¿Puedo ir este fin de semana? Tal vez ayudar a revisar las cosas del abuelo. Vives a 3 horas de distancia, Madison. Déjanos lidiar con esto. Ese fue el fin de la conversación. Colgó de la misma manera que siempre lo hace, a mitad de una frase, como si la llamada ya hubiera terminado antes de que yo empezara a hablar. Conduje a la granja de todos modos. Sábado por la mañana, 7 de la mañana. Los campos aún estaban húmedos por la lluvia de la noche. Entré por el camino de grava y fui directamente a la puerta principal. Habían cambiado la cerradura. Un cerrojo nuevo de latón. Aún tenía la pegatina de la ferretería. Probé la puerta lateral. Cambiada también. Di la vuelta hacia la parte trasera y revisé el vestíbulo. Lo mismo. Me quedé en el patio de mi abuelo, sin poder entrar a su casa, sosteniendo una llave que ya no encajaba en nada. Llamé a Tyler. Sí, mamá cambió las cerraduras. Cosas de seguridad, ya sabes. La casa va a estar vacía un tiempo. Nadie me lo dijo. Mamá cree que es mejor así. Menos gente entrando y saliendo. Menos gente, o sea, yo. Me senté en mi auto durante 20 minutos. El taller aún era visible desde el camino de entrada. Madera gris, techo de hojalata, la puerta torcida como había estado desde 1994. Nadie lo había tocado. Ese lunes, recibí un correo electrónico de un hombre que nunca había conocido. El asunto decía, consulta sobre el listado de la propiedad Brooks. No sabía de qué listado estaba hablando. Abrí el correo y vi un enlace de Zillow. La granja de mi abuelo, 40 acres, 4 habitaciones, listada por $620,000. Hice clic en ese enlace 7 veces, actualicé la página, me desplacé por las fotos, la cocina de mi abuelo, su sala de estar, la vista desde el porche trasero donde solíamos sentarnos a ver a los halcones volar en círculos. Estado, pendiente. Llamé a mi madre. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Están vendiendo la casa del abuelo. Una pausa, y luego ese tono. El que usa cuando quiere hacerte sentir pequeña. Ya no es la casa del abuelo, Madison. Es un activo familiar. Y como no había testamento, tu padre y yo, como los parientes más cercanos, decidimos que es lo mejor. Yo también soy familia. Tú no necesitabas el dinero, Madison. Tienes tu carrera. El restaurante de Tyler está pasando por un mal momento. Lo estamos ayudando. Ahí estaba. Tyler necesitaba el dinero. Ese fue todo el cálculo. Esa fue la matemática que mi madre hizo en su cabeza mientras estaba frente al ataúd de mi abuelo y me decía que no había dejado nada. ¿Cuánto? $620,000. La oferta llegó rápido. Buen mercado. ¿Y quién se lo queda? Tu padre y yo lo estamos dividiendo con Tyler. Está en una situación difícil. ¿Y yo? Silencio. Luego, el abuelo no dejó testamento. Lo comprobamos. No hay nada que dividir más allá de la propiedad. Esa frase otra vez. Dicha con la misma calma ensayada. Más tarde me enteré de que Tyler ya había recibido un depósito, $80,000 transferidos antes de que se cerrara la venta. Mi madre lo arregló. Mi padre firmó el papeleo. Nadie me llamó.
Nadie me envió un mensaje. Nadie pensó que la hija callada que vivía a 3 horas hacia el sur podría tener una pregunta sobre la propiedad de su abuelo muerto. Se equivocaron. Día de Acción de Gracias. Conduje a la casa de mis padres porque pensé que tal vez cara a cara sería diferente. Tal vez si me sentaba frente a mi madre y le preguntaba con calma, ella me lo explicaría. También me equivoqué en eso. La mesa estaba puesta para 12 personas de la familia extendida. La tía Brenda, el tío Gary, el primo Dylan, todos comiendo el estofado de mi madre y fingiendo que nada había cambiado. Esperé hasta el postre. Esperé hasta que la conversación se calmó. Quiero hablar sobre la propiedad del abuelo. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Aquí no, Madison. ¿Entonces dónde? No devuelves mis llamadas. Tyler se recostó en su silla. Madison, si necesitabas dinero, debiste haber dicho algo. Papá y yo te habríamos ayudado. Lo miré. Llevaba un reloj nuevo. $43,000 ya habían pasado por sus manos gracias a la venta, y se estaba ofreciendo a ayudarme. No necesito dinero, Tyler. Necesito que alguien me explique por qué no se me informó. Mi madre dejó su tenedor en la mesa. Porque no había nada que informarte. Tu padre y yo tomamos una decisión como familia. Una familia que no me incluía a mí. Nadie habló. El tío Gary estudió su pastel. La tía Brenda miró al techo. Mi padre se quedó mirando su plato. Me levanté, dejé mi pastel de postre, y conduje a casa en silencio. 3 horas por la Interestatal 40 sin nada más que los faros y mi propia respiración. Y en algún lugar pasando Statesville, recordé algo. Una conversación con el abuelo 2 años antes de morir. Estábamos parados en su taller y lo dijo casualmente, de la forma en que decía la mayoría de las cosas importantes. Mi niña Madison, cuando ya no esté, ve a mi taller. En el estante inferior detrás de la fresadora, hay una caja de cedro. Había olvidado esa conversación. Durante 2 meses la había olvidado. Sábado por la mañana, diciembre. El aire sabía a hierro y hojas mojadas. Conduje a la granja antes del amanecer. La casa tenía ahora un buzón nuevo. El nombre del comprador ya estaba en él, pero el taller seguía intacto. La misma madera gris, el mismo techo de hojalata, la misma puerta torcida. La llave de la casa ya no funcionaba. Pero la llave del taller, la que el abuelo me dio cuando tenía 14 años, aún encajaba. La cerradura giró como si hubiera estado esperando. Aserrín en todas las superficies. El olor me golpeó primero. Cedro y aceite de máquinas, y algo más antiguo. Algo que vive en la madera que no ha sido perturbada. La sierra de banco del abuelo, sus abrazaderas. Su colección de cepillos de mano alineados a lo largo del tablero perforado como una exhibición de museo. Sus gafas de lectura descansaban en el borde del banco de trabajo. De montura de alambre. Una lente tenía una mancha. Las levanté y las sostuve, pero no me las puse. Estante inferior detrás de la fresadora. Me arrodillé. No había nada visible, solo restos de madera y polvo, pero la tabla del suelo debajo del estante estaba suelta. Una esquina se levantó cuando presioné. La saqué. Debajo, envuelta en un trapo de taller, había una caja de cedro, pequeña, de tal vez 8x12 pulgadas. La madera había sido cepillada a mano, suave como el cristal. En la tapa, tallado con las letras firmes del abuelo, decía, M.B., Madison Brooks. Me senté en el suelo del taller y la sostuve en mi regazo. Su peso me dijo que había papel adentro. Algo rígido, algo oficial. Levanté la tapa. Había 3 artículos. Un sobre manila grueso con documentos. Un sobre blanco más pequeño con mi nombre y la letra del abuelo. Y un trozo de granito, oscuro, moteado con motas de color blanco plateado que captaban la débil luz de la mañana a través de la ventana del taller. Primero abrí el sobre más pequeño. La letra del abuelo, firme, inclinada ligeramente hacia la izquierda, tal como siempre se veía en las notas que me dejaba en el taller.
La carta estaba fechada 3 años antes de su muerte. Era breve, directa, como él siempre era. Escribió que sabía lo que pasaría con la granja. Había observado a Patricia, nunca la llamaba tu madre por escrito, planear y maniobrar durante años. Escribió que Tyler necesitaría dinero y Patricia usaría la propiedad para proporcionárselo. Escribió que no los culpaba, pero que tampoco confiaba en ellos. Así que hizo arreglos. Hace 3 años, condujo a la oficina de una abogada llamada Jessica Sterling en el condado vecino. Firmó una escritura de derechos minerales. La escritura separaba todos los derechos minerales del subsuelo en la parcela de 40 acres del patrimonio de la superficie, y transfirió esos derechos minerales a una sola persona, Madison Marie Brooks. La escritura estaba notariada y registrada en la oficina del registro del condado, era un registro público. Luego escribió la frase que he llevado en mi cabeza todos los días desde que la leí: pueden vender la casa, mi niña Madison. Pueden vender cada brizna de hierba, pero no pueden vender lo que está debajo. Eso te pertenece a ti. Dejé la carta, tomé el trozo de granito de la caja de cedro y le di la vuelta. Las motas blanco plateadas volvieron a captar la luz. No sabía qué mineral era. Todavía no. Pero sabía que mi abuelo, un hombre que pasó 35 años bajo tierra, no ponía una roca al azar en una caja con una escritura legal. Abrí el sobre manila. Adentro, una copia de la escritura de derechos minerales y un informe de estudio geológico. Leí la escritura 3 veces. Luego conduje a casa y no llamé a mi madre. Esa noche extendí todo sobre la mesa de mi cocina. La escritura de derechos minerales a la izquierda, el estudio geológico a la derecha, la carta del abuelo en el centro, el trozo de granito sujetando la esquina de la escritura como un pisapapeles. La escritura era limpia, lenguaje legal, firmas notariadas, un sello de archivo del condado con una fecha de hace 3 años. Transfería todos los derechos minerales del subsuelo, petróleo, gas, metales, minerales, todo lo que estuviera debajo de la superficie de la parcela de 40 acres, de Harrison P. Brooks a Madison Marie Brooks. Soy ingeniera civil. Diseño puentes y sistemas de drenaje. Entiendo los documentos legales. Y lo que entendí al leer esta escritura era simple. La superficie de esa tierra, la casa, el césped, el camino de entrada, podían ser vendidos por quien la heredara. Pero el subsuelo ya era mío. Había sido mío durante 3 años antes de que el abuelo muriera, antes del funeral, antes de la venta. Mis padres vendieron una casa que estaba asentada sobre mi propiedad. El estudio geológico fue más difícil de leer. Lenguaje técnico, datos de muestras de núcleo, análisis de composición mineral. Pero una sección estaba resaltada en amarillo. El resaltador amarillo del abuelo, el que guardaba en el bolsillo de su camisa, se identificó un importante depósito de pegmatita con contenido de litio en el cuadrante suroeste. La evaluación preliminar sugiere concentraciones comercialmente viables de litio. Sabía lo suficiente para saber que el litio en 2024 no era una curiosidad. Era dinero. Pero necesitaba a alguien que me dijera exactamente qué tenía en mis manos. La escritura nombraba a la abogada. La carta del abuelo nombraba a la abogada. Jessica Sterling. Derecho de bienes y derechos minerales. Oficinas en el condado vecino. Tomé el trozo de granito. Lo hice rodar en mi palma. Las motas blanco plateadas. Estaba empezando a sospechar que eran. Llamé a Jessica Sterling a la mañana siguiente a las 8 en punto. Contestó al segundo timbre. Oficina de abogados Sterling. Mi nombre es Madison Brooks. Creo que mi abuelo le dejó unos documentos. Hubo una pausa, luego una voz cálida, me preguntaba cuándo llamarías. Tu abuelo me habló de ti. Nos reunimos esa tarde. Su oficina era pequeña, 2 habitaciones encima de una ferretería en Marion. Jessica Sterling tenía unos 45 años, era directa, sin rodeos. Llevaba gafas de lectura en una cadena y tenía un mapa de reclamos minerales del condado colgado en la pared. Examinó la escritura y sacó su propia copia de un archivador con llave. Tu abuelo vino a verme hace 4 años. Quería que los derechos minerales se separaran del patrimonio de la superficie. Una separación limpia.
Presentamos la escritura en el registro del condado hace 3 años en marzo. Puso ambas copias lado a lado en su escritorio. Esta escritura es válida, está correctamente ejecutada y debidamente registrada. Es anterior a la muerte de tu abuelo por 3 años. Eso significa que los derechos minerales ya eran tuyos cuando él falleció. No son parte de su herencia. No están sujetos a la sucesión intestada. Necesitaba escuchar la siguiente parte. Tus padres vendieron la superficie. Tenían el derecho de hacerlo. A través de la sucesión intestada, la finca de la superficie pasó a tu padre y a tu madre como parientes más cercanos, pero ellos nunca fueron dueños de los minerales. Esos han sido tuyos durante 3 años. ¿Qué hay del estudio geológico? Jessica asintió. Tu abuelo lo encargó hace 5 años. Un hombre inteligente. Pero el estudio está desactualizado. Los precios actuales del litio son diferentes. Lo que necesitamos es una valoración actualizada. Y luego, presentamos una petición para hacer cumplir formalmente tus derechos minerales y notificamos a todas las partes involucradas que el subsuelo no les pertenece. Levantó el teléfono. Conozco a un geólogo. Puede hacer una visita al sitio la próxima semana. El Dr. Richard Vance conducía una camioneta más vieja que el taller de mi abuelo. Tenía 61 años, estaba jubilado del Servicio Geológico Estatal y cobraba $400 al día más el kilometraje. Jessica confiaba en él porque había testificado en 11 casos de derechos minerales y nunca se había equivocado. Nos reunimos en la propiedad un miércoles por la mañana. El nuevo propietario, un promotor inmobiliario llamado Michey, no estaba en casa, pero su contratista estaba poniendo grava en el patio lateral. Jessica se presentó y explicó que Madison Brooks poseía los derechos minerales y tenía acceso legal para fines de evaluación. El contratista se encogió de hombros y volvió al trabajo. El Dr. Vance caminó por la propiedad con una bolsa de herramientas. Un muestreador de núcleos, un analizador portátil XRF, una unidad GPS. Tomó muestras de 3 ubicaciones. La esquina suroeste cerca de la antigua línea de la cerca, la cresta detrás del taller y el campo bajo junto al arroyo. Trabajaba lenta y metódicamente, como solía trabajar mi abuelo. En el segundo sitio de muestreo, se agachó sobre un núcleo recién extraído, pasó el escáner XRF y miró la lectura durante mucho tiempo. Señorita Brooks, venga a ver esto. Me arrodillé a su lado. La lectura mostraba concentraciones elevadas de litio. Esto es consistente con el cinturón de pegmatitas de Kings Mountain. La veta corre de noreste a suroeste a través de su propiedad. Saqué el trozo de granito del bolsillo de mi chaqueta, el de la caja de cedro. Lo tomó, le dio la vuelta y le acercó el escáner XRF. Misma composición mineral. Su abuelo guardó esto como un espécimen tipo. Me miró. Quienquiera que haya encuestado esta tierra antes sabía exactamente lo que estaba buscando. Esto no es accidental. Miré la cresta detrás del taller. 40 acres de colinas de Carolina y en algún lugar debajo de todo eso, litio. Una semana después, el informe formal del Dr. Vance llegó a la oficina de Jessica. 22 páginas de análisis de muestras de núcleo, mapas de concentración mineral, evaluación de viabilidad de extracción, y en la página 14, en una sección titulada Valoración preliminar, un número, $4.70 millones. Lo leí sentada en la silla frente al escritorio de Jessica. Me observó de la forma en que miras a alguien abrir una puerta que no sabía que existía. Según los precios actuales del mercado del carbonato de litio y el volumen estimado del depósito a través de la parcela de 40 acres, el patrimonio mineral está valorado en aproximadamente $4,7 millones. Dejé el informe, saqué el trozo de granito del bolsillo de mi chaqueta y lo coloqué en el escritorio de Jessica junto a la escritura. $620,000, dije. Por eso vendieron mis padres la casa. Dividido entre 3. Mi madre, mi padre, Tyler. Unos $27,000 cada uno. Y 4,7 millones, dijo Jessica, es lo que está debajo. Me quedé asimilando esos cálculos durante mucho tiempo. Mi abuelo fue ingeniero de minas durante 35 años.
Sabía lo que valía el litio antes de que la mayoría de la gente pudiera deletrearlo. Encargó ese estudio geológico. Separó los derechos minerales. Registró la escritura. Talló una caja de cedro, puso una roca dentro y la escondió bajo la tabla del suelo en su taller. Hizo todo eso porque sabía que mi madre vendería la superficie en el momento en que él se hubiera ido. Y tenía razón. Tu abuelo me dijo algo una vez, dijo Jessica. Dijo, la gente mira la superficie y piensa que eso es todo lo que hay. Miré el granito en su escritorio. Las motas blanco-plateadas captaron la luz del techo. ¿Quieres notificar a tu familia primero?, preguntó Jessica. ¿O quieres presentar la demanda? Preséntala. Estoy sentada en la oficina de Jessica con un informe geológico que dice que la tierra bajo la casa vendida de mi abuelo vale 4,7 millones de dólares. Mi madre me dijo que el abuelo no dejó nada. Mi hermano ya se gastó su parte y aún no les he dicho ni una palabra a ninguno de ellos. Si alguna vez has sido el miembro callado de tu familia, al que olvidaron incluir, quédate conmigo. Dale a me gusta y suscríbete, porque aquí es donde las cosas cambian. Antes de que Jessica presentara nada, necesitaba verlo por mí misma. Conduje a la oficina del registro del condado un jueves por la tarde. Un pequeño edificio de ladrillo, 2 oficinistas detrás del mostrador, una fila de archivadores que parecían más antiguos que el edificio en sí. Necesito una búsqueda de cadena de título en una parcela de 40 acres. Les di la dirección de mi abuelo. La empleada tecleó, sacó una impresión y pasó el dedo por la página. Los derechos de superficie se transfirieron a través de una sucesión intestada a Robert y Patricia Brooks. Posteriormente vendido a Michey Development LLC. Registrado hace 6 semanas. ¿Hay algo más archivado en esa parcela? Se desplazó hacia abajo, se detuvo y miró la pantalla por un momento. Sí. Archivo separado. Escritura de derechos minerales. Otorgante, Harrison P. Brooks. Beneficiaria, Madison Mary Brooks. Registrado hace 3 años. Libro 47, página 312. Ahí estaba. Mi nombre en los registros del condado. Archivo de hace 3 años antes de que mi abuelo muriera. Registro público. Cualquiera que hubiera hecho una búsqueda exhaustiva de títulos lo habría encontrado. ¿Puedo obtener una copia certificada? La imprimió, la selló y me la entregó. Sostuve un trozo de papel que decía, la tierra debajo de la casa vendida de mi abuelo me ha pertenecido durante 3 años. Mi abuelo condujo hasta este edificio, se paró en este mostrador, firmó estos papeles y salió sabiendo que, sin importar lo que le pasara a la casa de arriba, la tierra de abajo pertenecía a su nieta. Fotografié la copia certificada y se la envié a Jessica. Ella respondió en 4 minutos, presentamos todo el lunes. Salí del edificio hacia la luz gris de diciembre y casi choco con un hombre con abrigo de lana de pie junto a una camioneta plateada en el estacionamiento. Señorita Brooks. Era Michey, el comprador. Parecía incómodo, con las manos en los bolsillos del abrigo y las llaves tintineando. Mi abogado me dijo que alguien presentó un reclamo de derechos minerales sobre mi propiedad. Mantuve mi voz estable. No es un reclamo, señor Michey. Es una escritura que ha estado archivada durante 3 años. Yo poseo los derechos minerales. Parpadeó. Luego apretó la mandíbula, pero no hacia mí. Pude ver cómo su mente hacía los cálculos detrás de sus ojos. Los mismos cálculos que yo había hecho, la misma epifanía. Los vendedores nunca revelaron esto. Mi compañía de títulos debería haberlo detectado. Debería hablar con su abogado sobre eso. Me miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente, como un hombre que absorbe el costo de un error que no fue suyo. Pagué $620,000 por esa propiedad. ¿Por la superficie? Sí. ¿Y lo que está debajo? El subsuelo es mío. Sacó su teléfono y empezó a marcar antes de llegar a su camioneta. Le escuché decir, tráeme el archivo del seguro de título, antes de que se cerrara la puerta. Me senté en mi auto y llamé a Jessica. Michey me acaba de confrontar en el estacionamiento.
Él lo sabe. Bien. Ya recibí una llamada de su abogado hace 20 minutos. Están muy interesados en cooperar con nosotros. ¿Cooperar cómo? Michey está enojado, pero no contigo. Compró una propiedad con un patrimonio mineral separado que los vendedores no revelaron. Ese es un problema legal para tus padres, no para ti. No me esperaba esto. Fui a la oficina del registro del condado a confirmar lo que ya sabía y salí con un aliado que no tenía planeado. La presión sobre mis padres ahora venía de dos direcciones, la mía y la de Michey. El lunes iba a ser un día muy diferente. Jessica presentó la petición de cumplimiento el lunes por la mañana. 2 documentos, una petición ante el Tribunal de Sucesiones para reconocer formalmente y hacer cumplir la escritura de derechos minerales de Madison Brooks, y una notificación legal a Michey Development LLC confirmando que los derechos minerales estaban excluidos de la venta de la superficie. Para el lunes por la tarde, mi teléfono empezó a zumbar con números desconocidos. No contesté. Esa noche llamó Tyler, por primera vez en semanas. Madison. Su voz sonaba tensa. Me acaba de llamar un abogado. ¿Qué está pasando? Deberías preguntarle a mamá. Madison, por favor. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, Tyler. Descubrí lo que hizo el abuelo. Silencio en la línea. Podía escuchar el ruido de la cocina de fondo. Su restaurante seguía abierto, seguía perdiendo dinero. ¿De qué estás hablando? El abuelo me dejó los derechos minerales de la propiedad. Presentó una escritura hace 3 años. Es un registro público. Más silencio. Luego, ¿qué derechos minerales? Los derechos de todo lo que está bajo tierra. La casa que tú, mamá y papá vendieron está encima de un yacimiento de litio, Tyler. Y el litio me pertenece a mí. Podía escucharlo respirar rápido. Superficialmente. ¿Cuánto? Eso queda entre mi abogada y yo. Madison. El abuelo no dejó testamento. ¿No es eso lo que dijo mamá? Él colgó. Dejé el teléfono en la encimera y miré el trozo de granito que descansaba en el alféizar de la ventana. Había estado escondido bajo una tabla del suelo durante 3 años. Durante 3 años mi nombre había estado en los registros del condado. Y nadie en mi familia había pensado en mirar. 20 minutos después, llamó mi madre. Vi su nombre en la pantalla. Lo vi sonar 4 veces. 5. 6. Dejé que fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje de voz a la mañana siguiente. De pie frente a la encimera de mi cocina con un café que ya se había enfriado. La voz de mi madre pasó por 3 etapas. He escuchado esta progresión toda mi vida. Dulce, cortante, amenazante. Exactamente en ese orden. Dulce, cariño, Tyler me dijo algo inquietante anoche. Estoy segura de que es un malentendido. Llámame cuando puedas. Cortante, no sé qué crees haber encontrado, pero los asuntos de tu abuelo se manejaron correctamente. No sé qué te dijo esa abogada, pero no conoce a nuestra familia. Amenazante, tienes que parar esto antes de que te avergüences a ti misma y destruyas a esta familia. No lo diré otra vez. Lo reproduje 2 veces. No porque necesitara escucharlo de nuevo, sino porque estaba buscando una cosa específica. Nunca preguntó qué había encontrado. Ni una sola vez. No preguntó qué derechos minerales ni qué escritura. Fue directamente al control de daños. Ella ya lo sabía. Llamé a Jessica. Ella sabe lo de los derechos minerales. Siempre lo ha sabido. Jessica se quedó callada un momento. Eso es útil. De hecho, si sabía sobre la propiedad mineral separada y lo ocultó durante la venta de la propiedad, eso fortalece cualquier reclamo por falta de divulgación que Michey pueda presentar. Lo sabía y vendió la casa de todos modos. Vendió la superficie, lo cual técnicamente podía hacer, pero tenía la obligación legal de revelar al comprador que los derechos minerales habían sido separados, y no lo hizo. Tomé el trozo de granito de mi escritorio, lo hice rodar entre la palma de mi mano y mis dedos, frío y pesado,
lleno de motas blanco-plateadas que ahora sabía que eran mica con contenido de litio. Jessica, ¿hay alguna manera de saber si mi madre accedió a los archivos del abuelo antes del funeral? Déjamelo a mí. Mi padre llamó un miércoles por la noche, tarde, pasadas las 10. Su voz era diferente a la de mi madre. Cansada, no enojada. La voz de un hombre que ha estado parado en la tormenta de otra persona durante 30 años y finalmente siente la lluvia. Madison, tu madre está fuera de sí. Lo sé. Ella dice que estás intentando llevarte algo que pertenece a la familia. No me estoy llevando nada, papá. El abuelo me lo dio a mí hace 3 años, legalmente. Los derechos minerales. Sí. Una larga pausa. Podía oír el televisor de fondo. Algún programa de juegos. Mi madre probablemente estaba en la otra habitación. Tu abuelo mencionó algo una vez, hace años, sobre que la tierra era especial. Sobre lo que había debajo. Y la vendieron de todos modos. Otra pausa, más larga esta vez. Tu madre se encargó de la venta. Yo firmé donde ella señaló. Quería sentir pena por él. Una parte de mí lo sentía. Mi padre no es un hombre cruel. Es un hombre débil. Ama a mi madre más de lo que ama tener razón, y ha pasado su vida eligiendo la paz por encima de los principios. Debí haber hablado contigo primero, dijo. Lo sé ahora. Sí. Luego vino la petición que sabía que se avecinaba. ¿Puedes simplemente dejar esto por la familia? La familia no me incluyó cuando vendieron la casa del abuelo. Papá, no voy a dejarlo. Suspiró largo y profundo, como el aire saliendo de un neumático. Tu madre no va a dejar que esto pase silenciosamente. Yo tampoco. Me dio las buenas noches. Le di las buenas noches. Colgamos como extraños. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de un primo con el que no había hablado en 2 años. Escuché que vas a demandar a tus padres. Tu mamá se lo está diciendo a todos. La máquina de chismes ya estaba en marcha. En 48 horas, mi madre había llamado a todos. La tía Brenda envió un mensaje de texto: tu madre tiene el corazón roto. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. El primo Dylan llamó y dejó un buzón de voz: Madison, te quiero, pero ¿demandar a tus propios padres? Por favor. El tío Gary, a quien había visto quizás 5 veces en la última década, envió por correo electrónico un sermón de 3 párrafos sobre la lealtad familiar. Ninguno de ellos mencionó los derechos minerales. Ninguno de ellos preguntó qué había hecho realmente el abuelo. Tenían la versión de Patricia. Madison es codiciosa. Madison es desagradecida. Madison está destrozando a la familia. Y eso fue suficiente. No discutí con ninguno de ellos. Le envié a cada persona el mismo mensaje de texto, palabra por palabra: no estoy demandando a nadie. Estoy haciendo cumplir un documento legal que el abuelo registró hace 3 años. Pregúntale a mamá sobre la escritura de derechos minerales. La mayoría no respondió. 2 contestaron confundidos: ¿qué derechos minerales? Esa era la grieta en la historia de mi madre. Podía decirle a la gente que yo estaba demandando. Podía decirles que yo era codiciosa. Pero eventualmente, alguien haría la pregunta que ella no quería responder. ¿Qué encontró Madison exactamente? Me senté en mi escritorio esa noche, el trozo de granito sujetando una pila de informes geológicos. Estaba trazando un mapa de la situación de la misma forma en que trazo un proyecto de ingeniería: puntos de presión, debilidades estructurales, elementos de carga. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero con un código de área local. Madison, soy tu tío Thomas. El hermano de Harrison. No había hablado con el tío Thomas en 3 años. Vivía a 2 pueblos de la granja. Un hombre tranquilo, como el abuelo. Madison, sé lo de la escritura. Tu abuelo me lo contó el día que la registró. Me senté. Él dijo, y lo estoy citando textualmente: me acabo de asegurar de que Madison reciba lo que importa. El tío Thomas tenía 74 años.
Tenía la misma voz que el abuelo. Baja, cuidadosa, cada palabra colocada como un ladrillo. Tu abuelo me llamó desde el estacionamiento de la oficina del registro. Estaba orgulloso de sí mismo. Era la primera vez en años que lo escuchaba sonar así. ¿Te habló del estudio geológico? Me lo enseñó. Condujo hasta mi casa esa misma semana con una carpeta llena de mapas y gráficos. Dijo que había litio debajo de esa propiedad. Dijo que el depósito iba de noreste a suroeste, justo debajo de la cresta detrás del taller. ¿Y te dijo por qué separó los derechos minerales? Me dijo que Patricia vendería el lugar en el momento en que él dejara de respirar. Sus palabras, no las mías. Dijo que ella dividiría el dinero con Tyler y que Madison no recibiría nada. Y tenía razón. Conoció a esa mujer durante 30 años. Madison siempre tuvo razón sobre ella. Thomas se ofreció a testificar en la audiencia de sucesión, declaración jurada, testimonio en persona, lo que Jessica necesitara. Tu abuelo era el hombre más astuto que he conocido. 75 años y todavía leía revistas de geología todas las noches en ese taller. Si alguien intenta decir que no era competente, yo los pondré en su lugar. Luego Thomas me dijo una cosa más. Madison, tu abuelo dejó una segunda carta con su abogada. Un sobre cerrado. Me lo dijo la última vez que lo vi. Dijo que solo debía abrirse si había una disputa. Llamé a Jessica antes de que Thomas hubiera colgado. ¿Tienes una carta sellada de mi abuelo? Un instante de silencio. Luego, sí, la tengo. He estado esperando el momento adecuado. ¿Es el momento? Sí. Ven a mi oficina mañana. El sobre era manila, sellado con cera. Cera de sellar auténtica. Del tipo que el abuelo usaba en sus proyectos de carpintería. Sus iniciales presionadas en el círculo rojo oscuro, HB, Harrison Brooks. Jessica lo abrió con cuidado y me entregó la carta. De nuevo, su letra, más firme que la de la primera carta. Debió haber escrito esta antes, cuando sus manos aún eran seguras. Estaba dirigida a Jessica con instrucciones de compartirla conmigo si surgía una disputa. Y luego, expuso todo. Sabía que Patricia vendería. La había observado calcular el valor de la propiedad en cenas familiares durante años. Escribió que una vez ella le preguntó durante el jamón de Navidad cuánto valía la granja en el mercado actual. Él todavía estaba vivo, todavía comía en su propia mesa, y ella ya estaba tasando la propiedad. Separó los derechos minerales porque, en sus propias palabras, mi nuera siempre ha valorado lo que puede contar. Nunca valoró lo que no podía ver. Encargó el estudio geológico porque sospechaba que había litio. 35 años como ingeniero de minas. Reconoció las formaciones de pegmatita en su propia tierra de la forma en que un carpintero reconoce la veta del roble. No se lo dijo a la familia porque se habrían peleado por ello mientras él todavía respiraba. Dejó la superficie a la sucesión intestada a propósito. Que se queden con la casa. Que la vendan. Que piensen que ganaron. Pero la tierra de abajo es de Madison. Se la ganó al ser la única que alguna vez me preguntó sobre mi trabajo, no sobre mi dinero. Jessica bajó la carta. Esto es admisible como prueba de intención. Combinado con la escritura registrada, el estudio geológico y el testimonio de Thomas, tu caso es irrefutable. La audiencia de sucesión estaba programada para el 14 de enero, en 3 semanas. Mi abuelo lo vio venir. 3 años antes de morir, registró una escritura. 5 años antes de eso, ordenó un estudio geológico. Vio a Patricia favorecer a Tyler durante décadas y nunca dijo una palabra. Simplemente se preparó en silencio, tal como me enseñó. La audiencia testamentaria es en 3 semanas. Si crees que Madison debería entrar allí con todo lo que le dejó el abuelo, dímelo en los comentarios y dale a suscribirse. Tyler apareció en mi apartamento un martes por la tarde. Yo no lo invité. Simplemente apareció en el pasillo, todavía usando el polo de gerente de su restaurante, oliendo a aceite de freidora y ansiedad. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Se sentó en el borde de mi sofá y se frotó las manos como si estuviera tratando de iniciar un fuego entre sus palmas.
Mira, Madison, sé que las cosas se pusieron feas. Mamá exageró. Papá debió haberte llamado. Yo debí haberte llamado. Esperé. Pero somos hermanos. Te apoyaré en la audiencia al 100%. Testificaré que tienes derecho a esos minerales. ¿A cambio de qué? Miró sus manos. Divide los derechos minerales conmigo. 50/50. Tú todavía te llevas 2.3 millones. Yo obtengo lo suficiente para salvar el restaurante. ¿Quieres la mitad de algo que el abuelo me dejó específicamente a mí? Él habría querido que compartiéramos. Él tuvo la oportunidad de compartir. Eligió dármelo a mí. Solo a mí. La expresión de Tyler cambió. La máscara del hermano bueno se cayó de la misma manera que uno se quita un abrigo. Rápido, arrojado a un lado. Siempre te creíste mejor que nosotros. Tú y el abuelo en ese taller, mirándonos por encima del hombro a los demás. No los miraba por encima del hombro, Tyler. Estaba prestando atención. Se levantó. El trozo de granito estaba en mi mesa de café, atrapando la luz de la lámpara como siempre. Lo miró como si nunca antes hubiera visto una roca. ¿Te vas a arrepentir de esto? Tal vez. Pero voy a cumplir mi promesa. Salió. La puerta no se cerró de golpe. Hizo un clic al cerrarse, lo que de alguna manera fue peor. Esa noche, recibí un correo electrónico del abogado de Michei. Michei estaba presentando una demanda civil por separado contra mis padres por no revelar el patrimonio mineral separado. La noche anterior a la audiencia, me senté en la mesa de mi cocina y desplegué todo. La escritura de derechos minerales, original y la copia certificada del registro del condado. El estudio geológico, original y actualizado. La valoración formal del Dr. Vance, $4.70 millones, firmada y sellada. La carta sellada del abuelo a Jessica, explicándolo todo. La declaración jurada del tío Thomas, notariada esa mañana. 5 documentos. Cada uno, un ladrillo en un muro que mi abuelo comenzó a construir años antes de que yo supiera que existía. Jessica llamó a las 9. Preparación final. Su abogado argumentará influencia indebida, que Harrison no era mentalmente competente cuando firmó la escritura. El testimonio de Thomas destruye eso. La brecha de 3 años entre el registro y la muerte de Harrison lo destruye aún más. La gente incompetente no ejecuta documentos legales para luego vivir 3 años más sin que nadie cuestione sus facultades. ¿Y la carta sellada? La cereza del pastel. Un hombre que conocía a su familia lo suficientemente bien como para predecir exactamente lo que harían. Eso no es incompetencia. Eso es claridad. Empaqué la caja de cedro. La llevaría al tribunal, no como evidencia, sino como un recordatorio para mí. Metí la mano dentro y tomé las gafas de lectura del abuelo. De montura de alambre. Una lente todavía tenía esa mancha de la última vez que las usó. Las doblé cuidadosamente y las deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. Madison, dijo Jessica. ¿Estás lista? He estado lista desde que abrí esa caja. Me fui a la cama a las 11. Puse mi alarma para las 5:30. Puse mi chaqueta en la silla con las gafas en el bolsillo y el trozo de granito al lado. La mañana llegó gris y fría. Enero en Carolina del Norte. Conduje al tribunal con la caja de cedro en el asiento del pasajero, justo donde había estado cuando la traje a casa desde el taller. La sala del Tribunal de Sucesiones en el condado de Caldwell es más pequeña de lo que uno esperaría. Paneles de madera, luces fluorescentes, una bandera estadounidense detrás del estrado de la jueza que había estado allí tanto tiempo que las franjas se habían desvanecido a rosa y gris. Llegué a las 8:30 con Jessica y el tío Thomas. Puse la caja de cedro en la mesa frente a mí. Thomas se sentó en la primera fila de los asientos del público, con las manos entrelazadas, luciendo como una versión mayor de mi abuelo. Mi madre llegó a las 8:45, toda una actuación, vestido negro, pañuelo en mano, secándose los ojos antes de siquiera sentarse. Tyler estaba detrás de ella, usando un traje que nunca le había visto, mirando a todos lados excepto a mí.
Su abogado, un hombre de Charlotte llamado Lawson, llevaba un maletín de cuero y la confianza de alguien al que le han contado una versión simple de esta historia. Mi padre entró el último, se sentó en la segunda fila detrás de mi madre, mirando al suelo. Michie también estaba en el área del público. Abrigo de lana gris, bloc de notas legal en la rodilla. Me cruzó la mirada y asintió una vez. La jueza llamó el caso. Asunto de la escritura de derechos minerales de Harrison P. Brooks, fallecido. Lawson fue el primero. Argumentó que la escritura fue ejecutada sin el conocimiento de la familia. Sugirió que Harrison podría haber sido influenciado indebidamente por un tercero. Usó la palabra anciano 3 veces. Jessica se puso de pie. Su señoría. La escritura en cuestión fue ejecutada por una abogada licenciada, notariada por un funcionario del condado, y registrada en la oficina del registro del condado, todo ello 3 años antes de la muerte del señor Brooks, tiempo durante el cual continuó viviendo de forma independiente, manejando sus propios asuntos y conduciendo él mismo a sus citas médicas. Si eso constituye influencia indebida, es el caso mejor documentado que este condado haya visto jamás. Murmullos en la sala. La jueza levantó una mano. Jessica presentó las 5 pruebas, una por una. Prueba A, la escritura original de derechos minerales firmada por Harrison P. Brooks, notariada, fechada 3 años antes de su muerte. Prueba B, la copia certificada del registro del condado, archivada en el libro 47, página 312, registro público. Prueba C, el estudio geológico actualizado y la valoración formal del Dr. Richard Vance. Depósito de pegmatita con contenido de litio a través del cuadrante suroeste de la parcela de 40 acres. Valor estimado a los precios actuales del mercado, $4.70 millones. Cuando Jessica dijo ese número en voz alta, el tribunal cambió de atmósfera. La mano de mi madre se apretó alrededor de su pañuelo. Tyler se inclinó y le susurró algo a Lawson. Prueba de la carta sellada de Harrison a Jessica explicando su intención. Jessica leyó pasajes clave en voz alta. Mi nuera siempre ha valorado lo que puede contar. Nunca valoró lo que no podía ver. Y se lo ganó al ser la única que alguna vez me preguntó sobre mi trabajo, no sobre mi dinero. Prueba E. La declaración jurada y el testimonio del tío Thomas. Thomas se levantó, caminó hacia el estrado de los testigos y se sentó de la forma en que mi abuelo solía sentarse, con la espalda recta, las manos en los apoyabrazos, mirando directamente a quien hablara. Mi hermano fue ingeniero de minas durante 35 años. Sabía lo que había debajo de esa tierra. Eligió protegerlo para el único nieto al que le importaba su trabajo, no su dinero. Lawson intentó en el contrainterrogatorio. ¿No es posible que Harrison estuviera confundido? Tenía 75 años cuando registró esta escritura. Thomas miró a Lawson. De la forma en que miras a alguien que ha dicho algo que no debería haber dicho. Él condujo hasta la oficina de la abogada, condujo hasta la oficina del registro, vino a mi casa después y bebimos café, y me dijo exactamente lo que hizo y por qué. Ese hombre era más astuto a los 75 años de lo que la mayoría de la gente es a los 40. La jueza agradeció a Thomas. Thomas asintió y volvió a su asiento. En el bolsillo de mi chaqueta, podía sentir el peso de las gafas de lectura del abuelo contra mi pecho. Junto a ellas, en el otro bolsillo, el trozo de granito. No había tocado ninguno de los dos. Todavía no. La jueza se dirigió a Lawson. ¿Desea la parte demandada presentar pruebas? Lawson barajó unos papeles. No tenía nada. Una escritura archivada hace 3 años, un registro del condado, un estudio geológico, una carta sellada de un hombre muerto que lo predijo todo. Un testigo independiente que conoció al ingeniero de minas durante 7 décadas. No había nada contra lo que argumentar. Lawson pidió un aplazamiento. La jueza lo denegó. Ha tenido 3 semanas, consejero. Fue entonces cuando mi madre se puso de pie. Lawson trató de tomarla del brazo. Ella se soltó. Esa tierra se suponía que debía cuidar a esta familia. Su voz era lo suficientemente fuerte como para llenar la sala. Mi suegro no tenía derecho a regalársela a un solo nieto. Señora, por favor siéntese.
Ella no lo necesitaba. Patricia me señaló. Le temblaba el dedo. Ella tiene su carrera. Tyler necesitaba ese dinero. Todos lo necesitábamos. Me quedé perfectamente quieta, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No la miré. No reaccioné. Estás destrozando a esta familia por un pedazo de tierra. Ahora casi gritaba. Tyler hundió la cara entre sus manos. Lawson intentó guiarla de vuelta a la silla. Y entonces, desde la segunda fila, mi padre habló en voz baja. Pero en esa sala del tribunal, el silencio hacía eco. Patricia, siéntate. El público se quedó inmóvil. Mi madre se dio la vuelta. Miró a mi padre como si nunca antes hubiera escuchado su voz. Se sentó. La jueza preguntó si deseaba responder. Me levanté lentamente, me alisé la chaqueta. Su señoría, mi abuelo trabajó bajo tierra durante 35 años. Me enseñó que las cosas más valiosas son aquellas sobre las que la gente camina sin darse cuenta. Hice una pausa y miré la caja de cedro sobre la mesa. Puedes vender una casa. No puedes vender lo que hay debajo. Me senté. El tribunal quedó en silencio. La jueza revisó las pruebas durante 12 minutos. Lo sé porque miré el reloj sobre la puerta de la sala. Luego habló. La escritura de derechos minerales ejecutada por Harrison P. Brooks y registrada en la oficina del registro del condado es válida, está correctamente ejecutada y debidamente registrada. La escritura es anterior al fallecimiento del causante por 3 años y fue ejecutada durante un periodo en el que el señor Brooks era demostrablemente competente. Me miró a mí. Madison Marie Brooks es la única propietaria de todos los derechos minerales del subsuelo en la parcela de 40 acres en cuestión. Exhalé. No sabía que había estado conteniendo la respiración. La venta de la superficie a Michey Development LLC es válida, pero no incluye y nunca incluyó los derechos minerales. Esos derechos fueron separados por el otorgante 3 años antes y transferidos a la solicitante. Se volvió hacia la mesa de los demandados. El tribunal señala que los demandados vendieron la propiedad de la superficie alegando que no existía testamento u otros documentos testamentarios, mientras una escritura registrada por separado que transfería los derechos minerales estaba archivada en este mismo condado. El tribunal recomienda que el asesor legal del comprador revise las posibles demandas por falta de divulgación. Mi madre se quedó paralizada. Su pañuelo arrugado en su puño. No se movió. Tyler se levantó sin decir una palabra y salió de la sala del tribunal. No me miró, no miró a nadie. Mi padre se quedó, sentado en la segunda fila. Me miró y asintió una vez. Un asentimiento pequeño. El asentimiento de un hombre que sabía que era lo correcto y nunca tuvo el valor de hacerlo. Tomé la caja de cedro de la mesa, abrí la tapa, coloqué las gafas de lectura del abuelo adentro, junto al trozo de granito, y la cerré. Jessica puso su mano en mi hombro. Ya está hecho. Afuera, una brillante tarde de enero, ese tipo de frío que hace que todo sea más nítido. Los bordes, los colores, los sonidos. Jessica, Thomas y yo nos quedamos en los escalones del juzgado. El granito del edificio era del mismo gris pálido que el trozo de roca que llevaba en mi bolsillo. Felicidades, dijo Jessica. Ahora eres dueña de una propiedad mineral de $4,7 millones. Mi abuelo es el dueño. Yo solo soy a la que le confió cuidarla. Thomas me abrazó. Sus brazos se sentían como los del abuelo. La misma altura, el mismo agarre, el mismo olor a cedro y café. Estaría orgulloso, cariño. Michey salió unos minutos después. Un apretón de manos firme y breve. Sin rencores, señorita Brooks. Voy a ir tras el abogado de sus padres por el fallo del título, no contra usted. Lo entiendo. Por si sirve de algo, su abuelo suena como si hubiera sido un gran ingeniero. Asentí. Michey caminó hacia su camioneta. Me dirigía a mi coche cuando vi a mi padre de pie junto a su camioneta al otro lado del aparcamiento, solo. Mi madre ya se había ido. Tyler debió haberla llevado. Mi padre simplemente estaba allí de pie, con las llaves en la mano,
mirando al cielo. Me vio, levantó la mano, medio saludo, medio rendición. Le devolví el saludo. No me acerqué. Él no se acercó. Nos quedamos a 40 yardas de distancia en el estacionamiento de un condado, y eso fue lo más cerca que habíamos estado en meses. Puse la caja de cedro en el asiento del pasajero. En el mismo lugar de siempre. Motor encendido, calefacción alta, autopista hacia el sur. 3 horas hasta casa, con el abuelo de copiloto. 6 meses después, firmé un contrato de arrendamiento para el desarrollo con una empresa minera de Charlotte. Los términos eran directos. Ellos se encargan de la extracción. Yo recibo regalías en función del volumen de producción. El primer pago trimestral llegó en abril. La segunda tasación confirmó la estimación del Dr. Vance. $4.70 millones en reservas de litio, más o menos fluctuaciones del mercado. Establecí un fondo fiduciario a nombre del abuelo, el Fondo de Becas de Ingeniería Harrison P. Brooks. La mitad de las regalías del primer año se destina a estudiantes de ingeniería de primera generación en el Colegio Comunitario del Condado de Calvel, el mismo condado donde el abuelo pasó 35 años bajo tierra y nunca se quejó de la oscuridad. La franquicia del restaurante de Tyler cerró en marzo. Se declaró en bancarrota personal 2 meses después. Su parte de los $620,000, unos $27,000 después de impuestos y de la parte que le quitó mi madre, había desaparecido antes de que se firmara el contrato de arrendamiento con la mina. Mi madre me culpa. Tyler no ha llamado desde la audiencia. Michei presentó una demanda civil contra mis padres por no revelar la separación del patrimonio mineral durante la venta de la propiedad. Sus costos legales están aumentando. Patricia despidió a Lawson y contrató a alguien más barato. Mi padre me envió una carta. Escrita a mano, breve. Sin excusas, sin explicaciones. Debí ser más valiente. Espero que lo sepas. La leí 2 veces. Luego abrí la caja de cedro, coloqué la carta dentro junto a la escritura de derechos minerales, las gafas de lectura del abuelo y el trozo de granito, y cerré la tapa. La caja descansa en mi estantería. Ahora, entre una foto enmarcada del abuelo con su equipo de minería y mi diploma de ingeniería de la Universidad de Carolina del Norte. 3 objetos que cuentan la historia de 2 personas que creían que las cosas más valiosas son las que no puedes ver. No me reconcilié con mi madre. Tampoco le cerré la puerta en la cara. Le envié un solo mensaje de texto. Final y claro, si alguna vez quieres tener una conversación honesta, no sobre dinero, no sobre Tyler, no sobre culpas. Ya sabes mi número. Nunca respondió. Visito la propiedad una vez por trimestre. Camino por la tierra, verifico la operación minera. Las plataformas de perforación están en la esquina suroeste, cerca de la antigua línea de la cerca donde el Dr. Vance extrajo su primera muestra de núcleo. El resto de los 40 acres luce igual. Colinas ondulantes, el arroyo, los halcones volando en círculos. El taller sigue en pie. Michei acordó preservarlo como parte de nuestro acuerdo de uso de la superficie. La empresa minera desvió la ruta de los camiones para rodearlo. Entro a veces, me siento en el banco del abuelo, paso la mano por la madera que él cepilló hasta dejarla suave hace 40 años. Sus herramientas siguen en el tablero perforado. Sus gafas de lectura están en la caja de cedro en casa, pero la mancha en la lente izquierda sigue ahí. No la he limpiado. El taller huele igual. A cedro, a aceite de máquina y a algo más profundo, algo permanente, como si la tierra recordara quién caminó por aquí. Mi abuelo pasó 35 años bajo tierra. Él sabía que lo que importa no siempre es lo que puedes ver. Me enseñó que la paciencia no es debilidad. El silencio no es rendición. Y la gente que camina sobre ti nunca pensará en mirar hacia abajo.